Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín Romeo. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Hurlingham de la materia de Técnicas de Investigación en Opinión Pública. Fui director de Apostarnos un juego, que fue una investigación que condujimos junto a Constanza Alonso y Fernando Cavani en toda la República Argentina. Fue una investigación muy interesante porque se logró recolectar respuestas de las 24 provincias de la República Argentina en más de 360 localidades, en el universo de jóvenes de 15 a 29 años. Y esa investigación tenía como propósito, bueno, por supuesto, visibilizar la problemática de la recurrencia y de la incidencia de las apuestas online en el universo de adolescentes y jóvenes, y al mismo tiempo de visibilizar la problemática, tratar de construir una evidencia empírica que permitiera dimensionar el volumen que tenía esta problemática, que ahora vamos a ver por qué es una problemática, pero dimensionar cuál era el volumen que tenía y colaborar en la construcción y en el diseño y elaboración de políticas públicas en todos los niveles. Por eso, entre otras cosas, además hay que celebrar esta iniciativa de este programa Infancia sin Celular, porque en definitiva es un programa que recoge muchas de estas problemáticas que nosotros y que otros actores han trabajado sobre esta problemática. ¿Por qué decimos nosotros que las apuestas online dentro del universo de adolescentes y jóvenes es un problema? Los resultados del estudio que nosotros condujimos mostraron que prácticamente, yo voy a redondear algunos números porque son difíciles de ir siguiéndolos, pero aproximadamente 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes realizan o realizaron recientemente apuestas de manera online. Esto es un problema en términos en muchas direcciones. Por un lado, es un problema porque es un volumen muy amplio, o sea, ¿qué definimos como problema? Un problema es la distancia que hay entre lo que yo quiero que sea, o sea, entre el deber ser de una cosa y lo que es. O sea, ¿qué querríamos nosotros? Que el 0% de adolescentes y jóvenes estén realizando apuestas. La distancia que hay entre ese 0 y el 40 que se releva en un estudio es la magnitud que tenemos del problema. Y por otro lado, tenemos un problema de velocidades, ¿sí? Hay estudios europeos, en particular hay un estudio en España, que muestra que la velocidad con la que un adulto convierte el hábito de apuestas en la patología de la ludopatía, a un adulto más o menos eso puede llevarle aproximadamente 7 años. Es decir, ninguna persona desde el momento que se pone a apostar se convierte en ludópata en ese momento, ¿no? Entonces es como un fumador, nadie es un fumador crónico el día que se fumó el primer cigarrillo. Entonces esto funciona de la misma manera como en cualquier adicción. A un adulto le va a tomar aproximadamente 7 años desde el momento inicial que empieza con las apuestas hasta convertir eso en ludopatía. Pero a un adolescente y joven, por cuestiones madurativas, esa velocidad se reduce a entre 1 y 2 años. Entonces, estamos conviviendo de alguna manera con una bomba de tiempo, porque tenemos un volumen muy amplio de adolescentes y jóvenes que están incursionando en las apuestas online, y al mismo tiempo sabemos que la velocidad con la cual van a convertir este hábito problemático en una adicción, que sería llegar al caso de la ludopatía, es muy veloz. Los resultados del estudio arrojan todos resultados o datos o cifras que son muy preocupantes, porque no solo es un tema de cuántas son las personas que están realizando apuestas, sino los montos que se apuestan, la cantidad de horas de permanencia que se realizan en estos sitios. Como para darnos una idea, la gran mayoría está hasta casi 2 horas participando de estos sitios. El consumo horario se multiplica
o se multiplica casi, o sea, crece exponencialmente a más de 4 horas entre aquellas personas que además se endeudan para apostar. Los varones apuestan más del doble que lo que realizan las apuestas que realizan las mujeres. Cuando hablamos de las apuestas más fuertes, los valores de los varones cuadriplican el valor de las mujeres. Los sectores medios en riesgo, nosotros denominamos medios en riesgo aquellas personas que residen en hogares que superan los valores de la línea de pobreza, pero que no logran duplicarla, con lo cual están en una situación de riesgo inminente de pobreza. Lo que se observa en el estudio es que los sectores integrantes de este segmento medio en riesgo tienen un consumo tienen este hábito problemático de consumo de apuestas online mucho mayor que el resto de que el resto de los segmentos, con lo cual ahí uno puede generar una hipótesis de que hay alguno de estos sectores que está tratando de resolver la carencia y la falta y la insuficiencia de ingresos de sus personales, a veces de los adolescentes y jóvenes mismos y de los hogares en los que integran, están tratando de resolver esas carencias por una vía incorrecta, por la vía de las apuestas, que lo único que va a terminar sucediendo es empeorar el problema. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuánto es lo que se apuesta? ¿No? Porque hay como una tendencia o una idea preliminar de suponer que las apuestas son valores insignificantes o que, bueno, que no tienen riesgo, no es un problema mayor. Y lo que vimos en el estudio es que como para poder unificar valores, porque imagínense que los valores se dispersan mucho dependiendo de la edad de las personas, dependiendo de si esas adolescentes y jóvenes trabajan o no trabajan, la penetración que tengan en el mercado de trabajo, y etcétera. Pero para darnos una idea, los adolescentes y jóvenes apuestan 2 de cada 3 pesos que los adultos mayores les damos para sus movimientos diarios, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esa proporción, ahí toma una real dimensión de que no es un monto para nada insignificante. Entonces, tenemos un problema de volumen de donde partimos, tenemos un problema de velocidades de cómo ese hábito se puede convertir en una patología, tenemos un problema de consumo horario de estas plataformas. Al mismo tiempo, este hábito aumenta a medida que aumenta la edad de las personas y de los adolescentes y los jóvenes, y a la vez aumenta la cantidad del monto que se apuesta y la potencia con la que se lo hace. Es decir, nosotros llamamos potencia esto de las apuestas más fuertes, ¿sí? O sea, porque uno puede discriminar las apuestas promedio que se realizan habitualmente y hay momentos en los cuales se realizan apuestas máximas. Todo esto se da, además, en un clima muy perjudicial, porque si tenemos que 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes realizan apuestas, cuando nosotros les preguntamos si más allá de lo que hace personalmente, en su entorno conoce personas que realizan apuestas, ese valor prácticamente alcanza el 80%. Quiere decir que los adolescentes y jóvenes se mueven en un clima, o sea, se mueven en un entorno en el cual está naturalizada y está muy extendido el hábito de las apuestas. Ese es un factor de riesgo. Y el segundo, como consecuencia de este factor de riesgo, aparece otro factor, que es que estas personas del entorno que realizan apuestas le informan a estos adolescentes y jóvenes que ganan el doble de lo que pierden. Para un adulto eso sería muy fácilmente entendible que es absolutamente imposible, porque si, volvamos al ejemplo, si la mayoría de las personas de mi entorno apuestan y la mayoría dice que ganan y encima dicen que ganan el doble de lo que perdieron, no habría sitios de apuestas porque no serían rentables, estarían fundidos. Esto que para un adulto puede resultar muy fácilmente desentrañable por lo absurdo, para un adolescente y un joven no lo es tal. Nosotros en consultas con terapeutas de la salud mental, con psicólogos y con psiquiatras, nos referían de la falta de procesos madurativos completos y de ciertos procesos cognitivos que no están del todo plenamente desarrollados, que hacen que impidan esta obviedad de darse cuenta de que
estos sitios están armados para perder, no están armados para ganar. ¿Cuáles son los efectos que nosotros vemos así preliminarmente de lo que pudimos observar en este estudio, que dicho sea de paso, además de ser un estudio de alcance federal de 24 provincias que alcanzó a más de 360 localidades, es un estudio que logró conseguir la respuesta de casi 9.000 de adolescentes y jóvenes distribuidos en todo el país. O sea, es un estudio muy representativo de lo que pasa en este grupo poblacional. Entonces decía, ¿cuáles son los efectos? Algunos de los efectos que surgen del estudio es, tenemos adolescentes y jóvenes que en un 25% se han endeudado, en prácticamente 1 de cada 3 adolescentes y jóvenes ha experimentado situaciones de estrés, de ansiedad. Hay algo que es difícil, por supuesto, de reducir y de sintetizar en una intervención como esta, pero nosotros tenemos testimonios que surgieron del estudio mismo, donde tenemos casos de peleas en las escuelas, peleas fuera de las escuelas, robos, episodios de insomnio, episodios de ansiedad, episodios de estrés, episodios de violencia, robos, creo que lo dije antes, pero robos de dinero, robos inclusive de alhajas de abuelas, que fueron sustraídas para luego ser vendidas para conseguir dinero para poder realizar apuestas. Tenemos intentos de suicidio, es decir, nuestro proyecto se llamaba Apostarnos a un juego y era prácticamente una proclama política porque las apuestas, digamos, un juego no puede producir ninguna de estas consecuencias o ninguno de estos efectos que nosotros estábamos hablando. O sea, un juego es un espacio de diversión, es un espacio de sanidad, es un espacio de recreación y en ningún caso un juego. Hay una disputa simbólica por la palabra, ¿sí? Que me parece que es muy importante que tenemos que dar. Los sitios de apuestas se presentan como sitios de juego y un juego no puede generar ni estrés, ni endeudamiento familiar, personal de los hogares, no puede generar violencia, no puede generar insomnio, no puede generar situaciones de conflicto escolar, no puede generar robos, no puede generar intentos de suicidio y por supuesto tampoco, ¿no? Llegado al caso extremo, los casos que hemos conocido en los últimos años de adolescentes y jóvenes que se han quitado la vida como consecuencia del endeudamiento o de los problemas que habían recolectado a partir de sumergirse en este problema. A ver, para sintetizar, estamos frente a un problema social que no es minúsculo y decimos que es un problema social porque involucra a muchos actores y tenemos que tener claro que la solución para este problema no va a ser rápida ni va a ser fácil y fundamentalmente va a requerir del involucramiento de muchos actores sostenido en el tiempo y de manera simultánea. ¿Quiénes son esos actores? El actor más importante es la familia. Necesitamos que las familias tengan la capacidad de visualizar y visibilizar este problema. Así como contábamos este estudio que estábamos mencionando, nosotros estuvimos trabajando en escuelas, en otros estudios, donde tenemos prácticamente detectado que aproximadamente un 10-15% de los padres de los adolescentes y jóvenes no visualizan esto como un problema. O sea, inclusive se refieren con frases del tipo, bueno, pero ¿qué problema hay si es un juego? Está haciendo sus primeras armas en las inversiones. O sea, hay una confusión total en un grupo de padres, que es algo para abordar, que vinculan estos sitios de apuestas como si fueran inversiones. Entonces, necesitamos como un actor principal el involucramiento de los padres para ver que esto es un problema y que este problema tiene efectos muy nocivos y de manera muy rápida. No solo para el chico, la chica o el estudiante, o sea, genera conflictos y genera una problemática muy importante adentro de todo el hogar.
Por otro lado, necesitamos el involucramiento de las escuelas. Las escuelas, dicho sea de paso, fueron las primeras en detectar este problema, fueron las primeras en advertir que había chicos y chicas que estaban realizando apuestas no solo adentro del colegio, sino que ya lo estaban haciendo mientras estaban en clase. Los colegios funcionan como la primera ventanilla en la cual, y las escuelas funcionan como la primera ventanilla en la cual se visualiza este problema. Entonces necesitamos el involucramiento de las familias, de las escuelas, de los clubes como espacios en los cuales se transitan muchos de estos chicos. Tenemos casos de profesores de educación física, profesores de fútbol en particular, que contaban que era difícil sostener conversaciones a veces con los chicos en los entretiempos o en el marco de un entrenamiento porque están realizando apuestas. Entonces necesitamos el involucramiento de las familias, de las escuelas, de los clubes, de las iglesias y fundamentalmente la participación de los estamentos del Estado. Por eso vuelvo a repetir que celebramos nosotros estas iniciativas como este programa del involucramiento, en este caso, de un Estado municipal. ¿Por qué hablamos del involucramiento de los Estados? Nosotros tenemos 3 poderes, necesitamos el involucramiento de los 3 poderes. Necesitamos que los poderes ejecutivos implementen programas como estos. Necesitamos que los poderes legislativos sancionen leyes que tiendan a mitigar esta problemática. Sabemos que los problemas no se resuelven con leyes, pero las leyes ayudan a ir acorralándolos y a ir mitigando los efectos, las consecuencias y la facilidad con la que estos sitios se despliegan. Y finalmente necesitamos el aporte y la colaboración del Poder Judicial. Tenemos muchísimos casos en los cuales se han detectado sitios ilegales, se han detectado fiscalías que cuentan que persiguen estos sitios ilegales, cambian de nombre y al día siguiente se llaman de otra manera y no hay nadie va preso. O sea, necesitamos que el Poder Judicial persiga a quienes usufructan estos sitios de manera ilegal, a quienes promueven conductas adictivas, como tenemos los casos de influenciadores, de personas de máximo nivel de exposición que terminan funcionando como un espejo o como un dador de confianza para muchos de estos chicos y que en definitiva los terminan incitando a una conducta que los va a llevar a un problema gigantesco. Para cerrar, quiero dejar un mensaje positivo porque la verdad que todo el cúmulo de información que uno está mencionando es bastante apabullante, es bastante preocupante y el mensaje positivo para brindar es que esto tiene solución. O sea, tiene solución. Tenemos que saber que la solución no es inmediata, la solución no es rápida. Sabemos también que en estos tiempos que corren de tanta inmediatez, es bastante dificultoso poder pensar en medidas, acciones de largo aliento, de largo plazo, pero bueno, es el camino que hay que recorrer, con el involucramiento de todos los actores que mencionamos anteriormente, y que en la medida que esos actores estén involucrados a lo largo del tiempo de manera sistemática, es una batalla que esta batalla la vamos a poder ganar. Seguramente, así como en algún momento se pudo ganar la batalla contra la adicción al cigarrillo, ganaremos esta y el problema se migrará hacia otro lugar y bueno, en el día de mañana tendremos que migrar nosotros también nuestras acciones hacia el lugar al que se haya corrido.